El tema de hoy es: no se puede servir a Dios y a la riqueza, y no se puede servir a Dios ni a la pobreza. Amén. Muy bien, Mateo capítulo 6. Vamos a la escritura. Mateo capítulo 6. Y esperemos de verdad que Dios nos abra el entendimiento, la comprensión. Porque recuerden una cosa: seguimos construyendo para esperar a Jesucristo. Y nosotros tenemos que entender que en la medida que nosotros estamos esperando al Señor, es para que Él se glorifique en nuestra vida y nos lleve por camino de vida, por camino de bendición. Amén. Seguimos construyendo para esperar a Jesucristo. Y esta es una enseñanza, hermanos, de verdad, que si la entendemos nos va a ayudar mucho. Y nos va a ayudar mucho para edificar el corazón de nuestros hijos y para edificar nuestra vida tocante a la voluntad divina, a las cosas que Dios quiere de nosotros. Entonces, Mateo capítulo 6, versículo 17, de ahí leemos. Permítanme tantito. Ahí salgo del foco. Bueno. Capítulo 6, versículo 17. ¿Ya lo encontraron? ¿Sí? ¿Dije 6, 17? Sí. Bueno. Vamos a leerlo del versículo 19, perdón. De ahí lo empezamos a leer. Miren lo que dice la Escritura. Recuerden que esta palabra la está hablando el Señor Jesucristo, lo que queda registrado. Dice así: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Nadie puede servir a los señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y entendamos algo: la palabra riqueza también va unada a la palabra pobreza o a la palabra miseria. Porque la gente, cuando busca la riqueza, es que está cansado de la pobreza, está cansado de la estrechez, de la miseria en que muchas veces vive. Recuerden que el Señor Jesucristo está yendo a un pueblo que está en una condición de ¿qué? De pobreza, una condición de estrechez, de escasez. No es el pueblo bendecido, no es el pueblo que nosotros hoy conocemos en día y decimos: no, los judíos son gente muy próspera, son gente muy bendecida. Todo lo que ellos hacen les prospera, todo lo que ellos hacen les va bien, ¿no es cierto? Bueno, ellos tienen una clave para que les vaya bien, pero este día no se trata de si nos va bien o nos va mal. Este día se trata de abrir el entendimiento para comprender que el deseo y la voluntad de Dios es que nosotros seamos abundantes, que la abundancia venga sobre nuestras vidas, que la abundancia venga sobre nosotros, ¿entienden? Y esto es lo importante que yo quiero que entendamos esta mañana. Se trata de entender que ni la riqueza ni la pobreza son factores en la voluntad de Dios, sino que la voluntad de Dios sobre nuestra vida es prosperidad, bendición, bienestar. ¿Me entienden? Una condición de bienestar. ¿Me entienden? Eso es lo que yo quiero que entendamos. Entonces estamos en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 24. Otra vez lo voy a volver a leer porque es importante enfatizar el concepto de la palabra, porque de aquí vamos a descubrir muchas cosas. Volvemos a leer y dice la palabra: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Y luego dice: más bien acumulen para sí tesoros donde en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen y los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también
corazón. Y pareciera que esto que sigue en adelante no tiene sentido en este diálogo, pero es muy importante que nosotros visualicemos lo que está diciendo el Señor, lo que está tratando de decirle a los discípulos. Recuerden, no le está hablando a las ovejas que van a que les quiten copetito aquí porque no pueden ver bien. No, les está hablando a los discípulos, aquellos que Él está preparando para su reino, que está preparando para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Es a los discípulos que les está enseñando esta palabra. Y tal vez no la entendieron, como tampoco nosotros la hemos entendido en este tiempo. Amén. Y entonces Él dice allí, el ojo es la lámpara, ¿qué dice? Del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser, ¿qué dice? Disfrutará de la luz. Disfrutará de la luz, así dice. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué densa será? ¿Qué dice? Las tinieblas o la oscuridad. Está hablando el Señor Jesucristo. Está tratando de despertar nuestra comprensión, nuestro entendimiento de la perspectiva y de la visión que tenemos de la vida todos. Le está diciendo a los discípulos que la visión, el entendimiento y la comprensión de las cosas es conocimiento interior hacia el hombre de adentro. Es un conocimiento que le permite tener un panorama mucho más claro, mucho más lógico, mucho más entendible. Y él dice, bueno, si está nublada tu vista, ¿cuánta oscuridad habrá dentro de ti que no te permitirá discernir el tiempo y el momento que tú estás viviendo? ¿Por qué? Porque recuerden que la inmensa mayoría de las personas viven de lo que ven de aquí hasta acá. Así caminamos, así vivimos, así hablamos, así planeamos, así hacemos muchas cosas. Vamos planificando de acuerdo a nuestra perspectiva, de acuerdo a nuestra opinión y entendimiento que tenemos de la vida, y no a la opinión y al entendimiento que tenemos de Dios. Recuerden, somos discípulos de Cristo. Eso debe cambiar nuestra perspectiva en el sentido propio de la vida. Amén. Y entonces él habla aquí y dice, habla también de qué más, del corazón. Pero vamos a terminar de leer el versículo 24. Dice, nadie puede servir a los señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Pero aquí ya está implicando algo más. Aquí lo que el Señor está implicando que es el corazón, donde está el asiento de las emociones, donde está el asiento de los deseos, donde está el asiento de los anhelos, donde está el asiento de la esperanza, donde está el asiento de todo lo que el ser humano anhela y desea. ¿No es cierto? Está en el corazón. Es en el corazón donde se idea, donde se anhela, donde se espera, donde se codicia, donde se busca, y es en el entendimiento, porque es la luz de nuestros ojos, lo que entendemos, lo que visualizamos, lo que logramos comprender, lo que permite que nuestra vida sea plena o se vuelva densa oscuridad. Yo les decía que la riqueza, hermanos, va tomada de la pobreza, porque ambos son codiciosos. Ambos tienen mucha codicia y mucha avaricia en su ser. El que quiere tener todavía más, trabaja por tener cada vez más y más. Y tenemos el ejemplo de aquel hombre necio que dijo, muchos bienes tengo. Entonces dice que hizo un grande granero y almacenó todo lo que tenía. Y entonces ahora sí dijo, ahora sí, alma mía, a sentarnos y a disfrutar de los bienes que nosotros hemos acumulado. Y entonces el Señor dice, necio, mañana viene a pedirte tu alma. ¿Quién va a disfrutar de todo aquello que tú acumulaste? ¿Qué significa? ¿Que el Señor está diciendo que no debemos acumular? No, no nos enseña eso, nos enseña una dependencia y una visión mucho más amplia de la vida, algo mucho más allá. Porque lo que el Señor quiere que nosotros entendamos es que aprendamos a desprendernos de nuestras propias codicias, de nuestro egoísmo, ¿me entienden? De la avaricia propia del corazón. Porque tanto el rico como el pobre codiciamos y avariciamos lo que no tenemos. Lo poco que tiene el pobre lo desprecia porque es poco, y lo mucho que tiene el rico lo desprecia porque quiere más. Siempre está en un constante deseo de adquirir más, ¿me entiende? Y entonces la codicia llena su corazón, que lo lleva al punto
asunto de negociar, de hacer, de tratar de alcanzar lo más que pueda, no importando los métodos, el tiempo que implique lograrlo. Y el pobre trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y se esfuerza y busca y nunca está satisfecho porque siempre está necesitado. ¿Por qué? Porque ambos, tanto el rico como el pobre, cuando los sujeta el espíritu de codicia y de avaricia, nunca se satisfacen de nada. Por eso nosotros tenemos que entender el sentido de la bendición y de la prosperidad del Señor, porque el Señor quiere prosperarnos. Una de las cosas que son muy visibles, hermanos, a veces porque el espíritu de pobreza, claro que también tiene otras características. El espíritu de pobreza, hermanos, se contenta, no, simple y sencillamente va perdiendo la perspectiva, como el hombre rico. El hombre rico tiene tanto que ni alcanza a disfrutarlo, no tiene tiempo para disfrutarlo, tiene oscuridad en su entendimiento, no hay una clara visión, una clara perspectiva. Y usted dirá, ¿cómo no viajan? ¿Cómo no hacen esto y hacen todo lo que quieren? No es así. Si conociéramos el corazón de la gente rica realmente, entenderíamos que no es así. Hoy la vida pública de los seres humanos es más pública cada vez más. Hoy tenemos conocimiento de gente poderosa, de gente que tiene mucha riqueza. Tenemos el conocimiento de aquel hombre que donó la mitad de su fortuna y se le multiplicó, yo creo que más de lo que dio, se le multiplicó mucho más, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama Bill Gates? Sí, ¿verdad? Que dio mucho y ahora tiene mucho más, y ahora todo el mundo lo odia porque quiere acabar con la humanidad. Dicen, no lo sé. Pero si ustedes se fijan, eso no nos cuadra el concepto de Dios. Mire, he estado analizando el concepto de la riqueza, cómo generar la riqueza. Y saben ustedes que usan mucho la Biblia, aquellos que te hablan de la riqueza, aquellos que te hablan de la abundancia, citan mucho la Biblia, muchos versículos bíblicos para decirte que si tú te atreves, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Y entonces te dan las claves de por qué los judíos son muy ricos, por qué los judíos son gente que donde quiera que van prosperan, son gente que donde quiera que están prosperan. Y esa es una realidad para todos nosotros. Pero en los días del Señor Jesucristo no era una nación próspera, era una nación sometida. La pobreza era muy palpable, muy visible. La inmensa mayoría estaba en pobreza, estaba en necesidad. Ellos necesitaban un caudillo que los levantara, que los volviera a encumbrar. No sucedió así. Pero el Señor traía otra enseñanza, otra intención. Hasta el día de hoy, ustedes verán al pueblo de Israel en la actualidad ser una nación próspera y muy bendecida. ¿Qué es lo que hacen ellos? Escuchen lo que te enseñan los grandes predicadores: dar. Ellos dan. Ellos van con sus hermanos que están más necesitados y no les permiten. Van con sus hermanos que llegaron de migrantes a la nación donde están ellos ahora, y entonces los cubren, los protegen, los ayudan para comenzar y les ayudan a poner un negocio, una empresa, y luego los dejan. Esa comunidad judía en todo el mundo tiene la convicción de que tiene que dar y ayudar a su hermano. ¿Me entienden? Y ellos han aprendido a dar. Dan su economía a eso, dan su economía al Señor. Ellos no han olvidado ese principio. Pero si eso fuese suficiente, pues gloria a Dios. Pero la palabra del Señor dice que un día también les dirá: no los conozco. Porque no se sentaron en donde, en su presencia, no aprendieron de Él la verdad, sino que basados en su propia opinión, crecieron y han ido creciendo hasta el día de hoy. Y esa es una grande realidad, hermanos. Por eso tenemos que entender muchas cosas de lo que la Escritura quiere enseñarnos a nosotros. El Señor quiere abrir nuestro entendimiento, porque el deseo del corazón de Dios es que nosotros seamos gente bendecida, gente que esté bien, gente que vaya hacia adelante, que trascienda, y no gente que nos quedemos asentados. De pronto, sin darnos cuenta, como el rico, que no disfruta en plenitud de lo que es, porque siempre está buscando ser más y más, y siempre está buscando tener otra empresa, hacer otro negocio, establecer más, porque nunca descansa, siempre está buscando tener más. Un día platicaba con un varón de Dios y él me decía: bueno, muchos me dicen que por qué no invierto aquí, yo invierto allá. Y yo digo: pues ¿para qué? Yo estoy contento con lo que tengo, ya no quiero
invertir. Y entonces él dejó de producir, pero está contento, yo estoy bien. No importa que ya no produzca, pero yo estoy bien. Pero no se trata en ese sentido, porque tampoco se trata de conformar nuestra vida a una pasividad constante. ¿Cuál es el problema de nosotros los pobres? Dijeron los perruquines aquellos, los chilaquiles, chiquihuiques, no sé cómo se llaman, los sombreros con botas largas. O sea, somos pobres cuando aplastamos la pasta y tratamos de sacarle hasta lo último. Esta de la mañana sí me sucedió, ya no había pasta, pude decir, casi, hasta que saliera el chisquetito de pasta. Somos pobres porque no logramos los objetivos que tenemos en nuestra vida. Somos pobres porque nos vamos acostumbrando a nuestro estado y condición. ¿Qué es una casa pobre, hermanos? ¿Qué es una casa pobre? Aquella que carece de muchas cosas. De alimento, está bien. De cosas que quisiera tener, también. Pero no nos damos cuenta y nos vamos acostumbrando también a la necesidad. Es parte de la vida. ¿Esta es una iglesia pobre? No. Este es un edificio pobre, pero la iglesia no debe ser pobre. La iglesia debe ser próspera en el Señor. Nuestra mentalidad tiene que estar establecida en lo que Él es, no en lo que somos nosotros. ¿Sí? Si cambiamos la perspectiva, todo va a cambiar. Nos vamos acostumbrando a que lo que tenemos está bien. La palabra dice: conténtate con lo que tienes ahora. Eso es lo que dice la Escritura. Pero tenemos que entender y tener bien claro qué significa estar contento. Porque ¿a quién le gusta la pobreza, hermanos? ¿A quién le gusta llegar y ver un aparador de algo que quisieras comprar y decir, pues nomás como el chinito? No miramos, ¿no es cierto? Y pasamos por un lugar y pasamos por otro. Y el día que traemos centavos en la bolsa, pues no vamos a los aparadores que habíamos ido a ver, porque hay otras necesidades más prioritarias, ¿no es cierto? Y nos vamos dando cuenta que nuestra vida es estrechez. ¿Quién puede servir a Dios viviendo en una estrechez tan terrible? No se puede tampoco servir a Dios teniendo la pobreza ahogando nuestras vidas. ¿No es verdad? Porque esa es la realidad. Dijo Gedeón cuando el ángel le apareció en honra y le dijo, ¿verdad?, que él salvaría al pueblo de sus enemigos. ¿Qué dijo? ¿Con qué, Señor? Si yo pertenezco a las familias más pobres que hay aquí. O sea, no hay recursos, no hay manera de hacer un proyecto que tú quieres. Porque no tenemos recursos, porque no hay economía, porque no tenemos solvencia, porque no tenemos fortaleza para tratar de hacer algo como lo que tú estás pidiendo. ¿Cuál era la perspectiva de Gedeón? Su vida, su casa, su realidad, su entorno, contra la realidad de Dios. Recuerden que Dios llama a las cosas que no son como si fuera. ¿Cuál es nuestra perspectiva? ¿En qué es donde nosotros confiamos? Por eso dice que no se puede servir a los señores. El que busca la riqueza se vuelve incansable para él su vida y se vuelve un afán constante. Tanto el rico como el pobre deseamos la riqueza, deseamos la prosperidad, deseamos la abundancia y deseamos cada vez tener más. El rico no suelta porque se vuelve codicioso, se vuelve avaro. El pobre no suelta, ¿por qué? Porque se vuelve avaro, se vuelve codicioso de lo poco que tiene. Es un espíritu que no nos permite avanzar, que no nos permite trascender. Que la pobreza te dice, no puedes, mejor guárdalo, mejor úsalo para esto. O sea, te dan miras, pero nunca vas a hacer aquello que estaba en tu corazón hacer cuando te llegó el dinero, ¿no es cierto? Nunca lo vas a hacer. Me acuerdo una vez que me dijo un hermano, esposo de nuestra hermana Licha Macías, que está en el Señor ya, y él me decía, no hombre, pastor, la verdad, déjame más me saco la lotería y le voy a poner un mejor templo que este. Estaba yo en Jacarandas, en el templo de Jacarandas, en las 5 esquinas, y él me decía, le voy a poner un templo mucho mejor que este. ¿Sabe cuándo se sacó la lotería? Pues nunca. Siempre tenemos deseos para hacer algo para Dios, ¿no es
cierto? Siempre, si yo tuviera, yo bendeciría la obra. Si yo tuviera, yo haría esto. Si yo tuviera, haría esto otro. ¿Y cuál es nuestro problema? Tenemos. Y el día que tenemos, ¿qué hacemos? Ay, Señor, tengo prioridades. ¿No es cierto? Porque hay muchas cosas que necesitamos cubrir. Hay muchas cosas que necesitamos proveer. Y aquí el Señor no las necesita, pero nosotros sí. Y esa es nuestra perspectiva. Por eso dice la palabra del Señor: si en tus ojos hay luz, ¿qué dice? Disfrutará tu cuerpo de la plenitud de la luz. Pero si en tus ojos hay oscuridad, ¿qué de esas serán las tinieblas? O sea, vivimos algo equivocados en el panorama de Dios. Escuchamos a los grandes predicadores que nos hablan de la riqueza. Alguien dijo el otro día por ahí, escuchando su palabra, su predicación, él decía: Dios no nos prospera por nuestros pecados, porque tenemos pecados. ¿Quién tiene pecados aquí? No, usted hable por usted. ¿Quién tiene pecados aquí? ¿Quién es pecador? Recuerde, somos pecadores sin pecado. ¿Por qué? Porque Él terminó con el pecado. Si nosotros tenemos esa perspectiva y clara en nuestro corazón que eso es verdad, entonces tendríamos también con claridad y perspectiva todo lo demás. Está hablando de nuestro corazón, donde están asentadas las emociones, donde están asentados los deseos, donde están asentados los anhelos, el corazón que tiene codicia, el corazón que es avariciento, aquel que no está dispuesto a brindarse. ¿Por qué? Porque siempre está codiciando lo que nunca ha tenido y que siempre ha querido tener. Y cuando hablamos de la perspectiva de Dios, cerramos nuestro corazón, cerramos nuestro entendimiento y no entendemos que el deseo del corazón de Dios es bendecirnos. Y la nación judía, a través de los siglos, después de que perdieron su tierra, después de que perdieron patria y fueron encaminados entre las naciones de la tierra, ¿cómo es que pudieron sobrevivir? ¿Cómo es que esa etnia de los judíos por todo el mundo sobrevivió? Por la economía. Hoy, ellos son los banqueros del mundo. Ellos son el 1% de la población mundial. No creo que ni el 1%, el 0,1% de la población mundial. ¿Y saben ustedes que tienen como el 55% de toda la riqueza que hay en el mundo? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo? Porque ellos aprendieron a usar la metodología que está escrita en la palabra. Escuchen, el grande problema que ellos tienen es que no tienen la vida. Ese es el grande problema de Israel. Y nosotros que tenemos la vida, no tenemos el bienestar y la riqueza. Algo está mal, algo está funcionando mal. Entonces tenemos que abrir nuestro entendimiento en este día para que podamos ser bendecidos por Dios. Escuchen, porque eso es importante. Amén. Entonces vayamos a otra cita bíblica. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 10, de ahí vamos a leer. ¿Ya lo encontraron? Capítulo 3. ¿Ya lo encontraron ahora sí? Muy bien. Capítulo 3, versículo 5 dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia o opinión. Reconócelo en todos sus caminos y Él allanará, ¿qué dice? Tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien
teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Si solo leyéramos esa parte que dice, escuchen, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, así tus graneros se llenarán a levantar y tus bodegas rebosarán de vino. Bueno, es lo que se dice y es lo que te están enseñando todos aquellos que te hablan de prosperidad. Solo te usan estos versículos, pero no te están hablando de qué, de la visión plena, de la visión correcta, de una clara perspectiva. ¿Qué es lo que está enseñando el proverbista? Que es Salomón. Antes de que Salomón permitiera su sabiduría, esta era la sabiduría de Dios, era la sabiduría dada al pueblo, instrucciones al pueblo. Antes de que Salomón perdiera la cordura y se convirtiera en un opresor del pueblo, porque él fue puesto para bendecir al pueblo y terminó oprimiéndolo. ¿Y cómo lo sabemos? Cuando le dijeron al hijo de Salomón después de que él falleció, sabes que lo único que te pedimos es que bajes los impuestos tan altos que tu padre nos impuso. Él hablaba de riqueza, él hablaba de bienestar, él hablaba de prosperidad. Aquí está claro. Y podemos hablar solo sobre darle a Dios, podemos hablar solo sobre dar y dar y dar y dar. Eso no es la verdad. La verdad tiene que ser dicha completamente. Tenemos que tener una clara visión de lo que Él está hablando a través de su palabra, porque es su palabra la que nos alimenta. No escuchamos esa palabra, ¿qué dirás? ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿O qué calzaremos? Él sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas añadirá, ¿no es cierto? Y nos alcanzará, va a bendecirnos. Bueno, esa es una palabra, pero tenemos que tener una clara perspectiva de lo que Él está hablando. Porque Él está hablando de qué. ¿Qué es lo que nos viste a nosotros? Su espíritu nos viste de justicia. ¿Cuál es el calzado que debemos traer? El calzado de que anuncia las buenas nuevas, porque dice la palabra, ¿quién oirá si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Y recuerde que usted y yo hemos sido enviados para anunciar las buenas nuevas de Él. Por eso nos da el calzado del Evangelio y nos pone el calzado y nos viste de justicia y nos da el alimento que es la palabra de Dios, porque dice la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escucha, iglesia, porque es tiempo de modificar nuestro entendimiento y entender qué es lo que está hablando la palabra y que nos está enseñando ayer y nos está enseñando hoy. Él está diciendo, es necesario que el hombre interior empiece a oír la voz del Espíritu y sea vestido de justicia y se ponga las sandalias del Evangelio y se sacie de la palabra de Dios y tenga el agua de justicia. Es muy importante que nosotros entendamos la Escritura, porque volvemos a leer Proverbios y mire lo que está diciendo. Pero voy a leerlo desde el versículo 1. Está hablando de la sabiduría, porque es la sabiduría la que está siendo expresada. Escuchen la palabra de la sabiduría que dice: Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos. Así dice, ¿verdad? Porque prolongarán tu vida muchos años y que te traerán prosperidad. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y demás. Esto infundirá salud a tu cuerpo. ¿Y qué dice? ¿De qué está hablando la Escritura? Guarda tu corazón de toda cosa. ¿Qué dice la Escritura? ¿Que nos dio un corazón de qué? ¿De piedra? No, nos dio un corazón de carne donde están establecidos sus ordenanzas, sus mandamientos. Por eso dice: no seas
contigo. Deja de decidir que tú crees que es lo mejor y atiende el consejo de Él. Porque el deseo del corazón de Dios es que lo que tú y yo hagamos y seamos prosperados. Nosotros deberíamos de preguntarnos ¿por qué no estamos siendo prosperados conforme a la voluntad de Dios? Tal vez porque no estamos entendiendo, o tal vez porque no le estamos dando a Dios ni nuestras primicias, ni le estamos dando a Dios nuestras economías, tal vez no le estamos dando a Dios lo que le corresponde. Pero no, si no le estoy dando eso, tampoco le estoy dando mi corazón, porque Él está hablando de nuestro corazón, donde están asentados los sentimientos, donde están asentadas las emociones, donde están los deseos, donde están los anhelos, donde está la esperanza de vida, donde deseamos prosperar. Pero nuestro corazón, ¿dónde está? Porque así dice Mateo, allí donde esté tu tesoro estará tu corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Dónde está nuestro corazón? Escuchen, ¿por qué lo que está hablando la Escritura esta mañana? Si tu ojo está lleno de luz, entonces todo tu cuerpo disfrutará de la luz. Todo tu cuerpo será una bendición. Dice Isaías, después de que dice, si tus pecados fueran rojos, como blanca lana, iban a ser. ¿No es cierto? Dice, ven y entremos a cuenta, dice el Señor. Y entonces comerás del bien de la tierra. Entonces serás bendecido, pero necesitamos entrar a cuentas. Ven, entremos a cuentas, dialoguemos acerca de las cosas que yo quiero para ti y acerca de las cosas que tú esperas de ti. Porque nosotros esperamos de nosotros, por eso vivimos muy desilusionados de las cosas que no tenemos. Si yo hubiera tenido la oportunidad, si en mi mano fuera hacer esto, no. Vivimos codiciando, vivimos anhelando, vivimos deseando tener y tener, y nuestra vida se convierte en un fracaso, en una angustia, nuestra vida se convierte en una ansiedad continua. Porque ¿cuál es el problema? Nuestro corazón. Aquí está el problema. ¿Dónde radica la verdad? ¿Se recuerdan ustedes que Filipenses dice, por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, súplica y ruegos, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que dice, guardará vuestros pensamientos y vuestro corazón en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos míos, en esto piensen, en todo lo que es verdadero, lo que tiene sentido de justicia, lo que busca el bien de los demás, aquello que tiene como propósito y objetivo enaltecerlo a Él. En eso debe estar tu pensamiento. Pero ¿dónde están nuestros pensamientos en el tiempo de escasez? ¿Dónde están nuestros pensamientos en el tiempo de codicia, de que queremos tener más? ¿Dónde están nuestros deseos? ¿Dónde nuestra esperanza? ¿Dónde estamos nosotros asentados? Mire lo que dice Ageo, capítulo 1. Vamos a leer el libro. Está Malaquías, el último libro de la Biblia, y luego dos libros más adelantito está Ageo, para no batalla. Ageo, capítulo 1. Capítulo 1. Escuchen lo que dice la Escritura. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Está Malaquías y dos libritos más. Recuerden que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Donde dice el Nuevo Testamento es Malaquías luego y dos libritos más atrás está Malaquías. ¿Ven? Digo, Ageo. ¿Ya lo encontraron? Muy bien, si no para hablar de los carteros. Ay, qué toro, que dicen esas gentes. Capítulo 1, versículo 1. ¿Ya lo encontraron? Muy bien, miren lo que dice la Escritura. Recuerden, le estoy hablando a los discípulos de Cristo. No le estoy hablando a las ovejas de la iglesia. Porque las ovejas de la iglesia vienen a que le recorten el copetito porque no ven bien y se sienten incómodas. Las ovejas de la iglesia vienen porque traen mucha lana y les andan arrastrando y se sienten incómodas porque se sienten sucias. No son ovejas, son discípulos de Cristo. Y entonces yo estoy hablando a los discípulos de Cristo como pastor que Él me puso para edificar y construir en el corazón de sus
discípulos, porque el mandamiento fue y dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. ¿Y qué es lo que estamos haciendo esta mañana? Estamos siendo discípulos de Jesucristo, no ovejas. No venimos como ovejas, venimos como discípulos, dispuestos a entender lo que el Espíritu de Dios quiere enseñarnos esta mañana. Amén. Muy bien, Ageo capítulo 1, versículo 1, miren lo que dice. El día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor Todopoderoso: este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Escuchen, ¿qué representa la casa del Señor para el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que representaba para Israel? La presencia de Dios. Israel decía: en la casa del Señor está su presencia. Pero ¿cómo estaba el templo? Estamos hablando del tiempo de la reconstrucción del templo después del asedio del exilio a Babilonia. Estamos hablando de un templo que está destruido, un templo que está en una desmejoría terrible, y el Señor tiene que hablarle al profeta y tiene que decirle al sacerdote: oye, escucha, algo está mal aquí, y ustedes no han tomado cartas en el asunto y no le han dicho nada al pueblo, porque el pueblo está diciendo: no es tiempo. ¿De qué? ¿Qué es lo que no es tiempo? ¿De qué no es tiempo? ¿De qué dice allí? De reedificar la casa. Escuchen, abramos nuestro entendimiento y nuestra comprensión. No se trata de darle a Dios. Yo quiero que lo entendamos muy bien, porque no es el sentido, es la dependencia. Recuerden que ellos venían de un exilio de 70 años. No estaban entendiendo, no tenían una clara perspectiva de las cosas que les habían acontecido, y estaban repitiendo las mismas cosas, porque en su corazón no estaba el deseo de la casa de Dios, no estaba el deseo de la presencia de Dios en sus vidas. ¿Sí me entienden? Está clara la palabra, está sencilla, está clara, es nítida y comprensible para entender que este pueblo no quería al Señor en sus vidas. Por eso decía: no es el tiempo, porque ellos no estaban dependiendo del Señor. Porque la palabra dice que todas las cosas fueron escritas para nuestra enseñanza, para nuestro adoctrinamiento. ¿De qué? Del hombre interior, no del hombre exterior. El hombre interior, el hombre nacido de nuevo, el hombre que tiene sentido y propósito profético. Porque usted y yo, que hemos nacido de nuevo, tenemos un propósito profético de parte de Dios en estos últimos tiempos. Tenemos que ser una nación santa, una nación que tiene sentido, una nación que tiene visión, una nación que tiene poder y fuerza. Imagínense al Israel actual. Hoy les mandaron miles de misiles. Oh no, en estos días, miles de misiles. Pero la potencialidad de poner una capa de hierro, ¿cómo se dice? Una cúpula de hierro, ¿costará dinero eso? Muchísimo. Tienen tanques de última generación, armas de última generación. Es un pueblo que está bien equipado para la guerra. ¿Usted qué cree que se necesita dinero para eso? Claro, claro, pero esa nación, yo creo que es lo que es la ciudad de Torreón, Caracas, o y Gómez Palacio, vamos, el estado de la Laguna tal vez, y se me hace mucho, pero tienen mucha riqueza, tienen mucha suficiencia para enfrentar y encarar todas las cosas. ¿Por qué? Porque son una nación próspera. ¿Ellos necesitan a Dios? Parece que no. ¿Saben ustedes qué han estado haciendo en Israel últimamente? Están empezando a atacar a los cristianos, a los católicos, a los evangélicos, a los protestantes. Salen a las calles y tratan de estorbar todas sus manifestaciones
maravillosas en la ciudad de Jerusalén. Algo está sucediendo. ¿Qué está haciendo el judío en la ciudad de Jerusalén? Está empezando a perseguir el cristianismo. No le está permitiendo que tengan libertad de credo. Está sucediendo de nuevo. ¿Qué pasó entonces? Jerusalén, tú que matas a los que a ti son enviados. Y sigue diciendo. Por eso es muy importante que nosotros entendamos nuestros tiempos. La iglesia de Jesucristo debe ser una iglesia fuerte, poderosa, bendecida. Hay una religión desde ya tiene como unos 70 años por ahí, si no más. La religión de Bahá'í, la religión de Bahá'í, tiene alrededor de unos 10 millones de seguidores. Ustedes verán cómo están poderosamente bien establecidos. Tienen templos que tienen 9 entradas, porque tienen una estrella de 9 puntas, que para ellos significa perfección. Y ellos se acostan a las afueras de la ciudad en lugares altos, en lugares elevados, para tener bajo sus pies la ciudad. Está en continuo crecimiento. ¿Qué practican ellos? Bueno, la fe de Abraham. Ellos creen en un solo Dios, pero aceptan a todas las religiones del mundo. Son ecuménicos, ellos no tienen problemas. Ellos no predican a Dios, predican la igualdad de ser, la igualdad de fe. Ellos predican la armonía, ellos predican la justicia, ellos predican el bienestar. Ellos están enseñando continuamente un desarrollo maravilloso. Tú ves todas sus instalaciones y te quedas maravillado. Y entonces dice, Dios está aquí. Dios está bendiciendo mucho a esto. Esa es una nueva religión que está creciendo por todo el mundo. En varias partes de la tierra hay una establecida en la ciudad de Jerusalén. Entonces vemos cómo hay una predicción. Las iglesias poderosas que nosotros conocemos dentro del cristianismo son iglesias encumbradas en la riqueza, en la opulencia, en la abundancia de quienes las tienen. Pero no hablamos de la plenitud, porque son iglesias o mega iglesias que solo están llenas de bancas y mucho diseño. El objetivo es tener un grande lugar para tener mucha gente, ¿me entienden? No tienen belleza en su proyección, no tienen estabilidad, no tienen todo eso que está haciendo esta nueva religión, porque tienen un objetivo. Por eso es muy importante que la iglesia de Jesucristo entendamos, nosotros estamos siendo preparados para recibir a Jesucristo, y Él vendrá por una novia bien vestida, ¿no es cierto? Por una novia que esté plena. Imagínense que llega el Señor Jesucristo. ¿Qué tiene en mi vida? Con toda la cara cálida, llorosa, con el rímel corrido. No tienes nada, ¿no? Pues aquí esperando, ¿verdad? Cuando vienes, porque pues es una videollamada, pues no sé cuándo vayas a venir, Señor, pero apúrate, ya nos cansamos, ya estamos cansados de tanta miseria, ya estamos cansados de tanto problema, ya estamos cansados de tantas cosas. ¿Hasta cuándo, Señor? Y dice, a ver, espérense tantito, escucha. A ver, ¿no has leído las instrucciones del libro que te dejé? ¿No has puesto atención a lo que te dejé escrito? No, parece que no. No te has dedicado a observar la palabra y la enseñanza de la herencia que te he concedido hasta el día que yo vaya por ti. Para que seas plena, para que seas saciada, para que seas bendecida, para que seas hermoseada, para que tu rostro no mire amargura, ni desencanto, ni desilusión, sino seas bendecida. ¿Qué nos dejó? Esto. ¿Y a dónde vamos? Para consultar. Y sigue diciendo aquello, hermanos. Sigue diciendo, ve lo que sigue diciendo. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para ustedes, para que ustedes decidan casas lujosas, mientras que esta casa está en ruinas?
Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. ¿De qué casa está hablando? ¿De qué casa? ¿Dónde habita usted? ¿Dónde mora? Y no está hablando de su casa, está hablando de el asiento de sus emociones, donde está su corazón, donde está su deseo, donde está su confianza, donde está su anhelo. Esta es nuestra morada terrestre y la queremos hermosear, dándonos todo lo que nos gusta, ¿me entiende? Tomando todo aquello que es para nosotros bueno. Pero no es el tiempo de hermosear la casa del Señor, no es el tiempo de darle la gloria a Él, no es el tiempo de proyectar su casa. ¿Y qué es la casa que proyectamos? Escucha, porque tenemos que entender que la palabra de Dios tiene un objetivo: edificarnos como individuo y levantarnos como pueblo. La iglesia debe de entender que se está refiriendo a la forma personal, individual, no a que tengas una casa artesanal y bonita. Dios no va a estar en contra de eso. Él no estará en contra de que tu casa esté limpia. Él no estará en contra de que tu casa esté permeada, visible, hermosa, que cualquiera que entre a tu casa te sientas tú orgulloso de recibirlo. Él no está hablando de eso, pero sí habla del corazón de un pueblo que no lo quiere, de un pueblo que no tiene la intención de hermosear su corazón para Él. ¿Entienden? Tenemos que entender la Escritura para empezar a modificar nuestra manera de entender y de comprender la Escritura. Y sigue diciendo, dice el Señor Todopoderoso, reflexiones sobre su proceder. Y aquí es donde nos enseña en la vida secular, en la vida particular y en la problemática diaria de nuestra vida. Y mire lo que dice: ustedes siembran mucho, pero ¿qué dice? Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria. ¿Qué está diciendo el Señor? No es tiempo de edificar esta casa, no es tiempo de ir a la montaña y tomar madera. ¿Y qué es la madera sino la cruz? Vivir para Cristo, morir para Cristo, comunicar la vida de Cristo en nuestros corazones, porque ese es el objetivo. Nosotros fuimos llamados para hacer luz, para hacer sal sobre la tierra, pero vivimos afanados en querer tomar el mundo como regalo de vida. Pero este mundo está destinado ¿a qué? Al juicio. Pero nosotros tenemos cielo nuevo y tierra nueva. Para nosotros hay esperanza de promesa eterna. Por eso Él dice: es tiempo de edificar esta casa, es tiempo de reconstruir. Y yo veré con agrado cómo tu vida se está reconstruyendo. Yo veré con agrado cómo tú estás empezando a construir en tu corazón la verdad y la justicia. Cómo te empiezas a vestir con vestiduras reales, las vestiduras del Espíritu. Cómo tus calzados propios para caminar, para andar, para bregar sobre este mundo como peregrino estarán siendo puestas sobre tus pies para ir y anunciar las buenas nuevas de salvación a la humanidad que tanto lo necesita. Y no te preocupes por la comida, por lo que habrás de comer, porque mientras la palabra de Dios se aviva en tu vida, te saciará de mucho bien. Y cuando abras las puertas de tus alacenas y tu refrigerador, habrá abundancia de mucho bien. Y lo que desea y anhela tu corazón llegará. ¿Por qué? Porque te estás vistiendo de justicia, porque estás poniendo el calzado correcto, porque estás tomando el alimento que nutre, el alimento que da vida, el alimento que sacia, el alimento que establece la verdad y la justicia en nuestros corazones. Y entonces se cumplirá lo que está escrito: todas estas cosas que tienen necesidad los gentiles vendrán sobre ti. Aquello que tanto deseamos, aquello que tanto anhelamos, aquello que tanto estamos buscando, vendrá sobre ti. Porque no se trata solo de dar cosas,
porque hay bendición en el dar, porque la palabra dice bendiciendo te bendeciré. Pero ¿qué si bendecimos con la vida? ¿Qué si bendecimos con la justicia? ¿Qué si bendecimos con la paz? ¿Qué si bendecimos con la justicia del vestido correcto para la gente que está desnuda, para la gente que está hambrienta y no de pan sino de la palabra? Gente enferma, dolida, amargada, llena de ira, de codicia, de avaricia, de vacío, de soledad, de necedad, están necesitados de que tú y yo les demos una palabra de vida. Eso es extraordinario. De eso habla la Escritura. No podemos servir a Dios y a la riqueza porque el afán para alcanzar es mucho y nunca lo lograremos y vendremos en decepción y en desesperanza y no tendremos tiempo para servirlo a Él. No tendrá nuestro corazón disposición de poco para edificar su hogar, para edificar su templo. Y mucho de lo que vemos aquí, hay mucho de lo que hay acá. ¿Por qué? Porque no estamos construyendo, no estamos edificando, no estamos yendo a la montaña, no estamos yendo al lugar alto de su presencia, no estamos buscando su rostro y su voluntad, porque tenemos prisa en la vida, porque hay otros asuntos en nuestros corazones, hay otro tipo de cosas en nuestro ser que anhela, que busca, que está con ansia, esperando tomar y alcanzar. O hay demasiada pobreza. Estoy cansado de la pobreza. ¿De qué sirve servir al Señor si vivo en una continua necesidad? Pues deberíamos de estar conscientes si le estamos sirviendo, porque servir significa darlo todo. Le voy a decir qué significa. Servir. ¿Quién es un verdadero servidor? Debe ser abierto a siempre estar aprendiendo sobre su voluntad. Ese es el que sirve, el que siempre está dispuesto a oír qué es lo que quiere su Señor, qué es lo que quiere que sepa. Está dispuesto a qué? A la sumisión, ser sumisos con Él y no altaneros, no soberbios, no egoístas, no superfluos, sino sumisos, dispuestos. Hay que ser pacientes y diligentes. Tener la actitud mientras soy paciente y espero que se manifieste el deseo de mi corazón. Pero soy diligente, voy y cubro al necesitado, voy y llevo el Evangelio. No se trata de ir a los hospitales y pararlos afuera y tomarnos la fotografía dando burritos, lonches, qué sé yo, a la gente. No se trata de convocar a la multitud, de decirle que hay pan para que coman. Tampoco, porque Jesús fue muy explícito cuando dijo: ustedes me buscan por lo que les di de comer. Pues no busquen esa comida, sino busquen la comida que a vida eterna permanece. Esa es la comida que nosotros necesitamos dar. Es el alimento que nosotros tenemos que darle a las personas. Por eso dice que debe ser diligente. ¿Quién irá si no hay quien nos envíe? Pues ya nos enviaron. Ya nos dieron el mandamiento de lo que de gracia recibiste. ¡Ven y hazlo! No tengo tiempo, Señor. Estoy muy ocupado. Estoy proyectándome hacia lo que yo anhelo, hacia lo que yo espero. Estoy allí. De hecho, ya te entregué mis planes y mis proyectos de vida. Tú sabes lo que yo estoy buscando. Y entonces tus planes y tus proyectos no entran en mi vida. No cabe, no tengo tiempo para hacer eso. Escucha, iglesia. Porque le estoy hablando a la iglesia de Jesucristo. Le estoy hablando a los discípulos de Jesucristo, no a las ovejas del pastor, sino a los discípulos, a hombres y a mujeres dispuestos, a hombres y mujeres que han decidido en su corazón servirlo a Él. Pues hay que entender cómo se sirve, hay que entender cómo es hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, hay que entender qué significa estar vestidos de justicia, hay que entender qué significa el calzado en nuestros pies. No son los zapatos nuevos que traes, ni los tacones, ni las botas, ni los mocasines, no, es el calzado del Evangelio de Jesucristo puesto en tus pies para ir y anunciar. De eso se trata. Estamos edificando la casa, estamos construyendo. Ustedes ven esto no sería nada si nosotros como cuerpo, nosotros como iglesia, hiciéramos primero
nuestra voluntad en Él, el deseo de su voluntad en nosotros, que de lo demás Él se encarga. Podemos hacer proyectos, podemos hacer mil cosas, pero necesitamos entender que lo prioritario es lo que está demandando de nosotros el tiempo de edificar la casa del Señor, el tiempo de edificarla, no de artesonarla. ¿Qué significa eso? Ponerla bonita para sí mismo. Egoístamente yo me visto, yo soy y tengo lo que yo quiero y doy lo que yo quiero y hago lo que yo quiero. Eso es artesonar tu vida, ¿me entiendes? Eso es buscar solo tu bienestar. Muchos predican la prosperidad y está bien hablar de la prosperidad. Usamos la Biblia para hablar de la prosperidad. La Biblia nos enseña para dar. La Biblia nos enseña que hay que traer los diezmos y las ofrendas al alfolí. La Biblia nos enseña que hay que traer el alimento a la casa de Dios. Sí, en una forma literal, pero la Biblia exige, porque es la enseñanza primordial de la verdad de Dios, que nosotros seamos capaces de alimentar al hambriento, de sanar al enfermo, que nosotros tengamos la capacidad de tocar a las personas y que éstas sean sanadas, que sean bendecidas, que nuestra vida exude la verdad y la justicia, que nuestra vida sea deseada y no vilipendiada, que el deseo del corazón de los que nos rodean sea estar en paz con nosotros y no en una continua guerra, en una continua contienda. Esa es la edificación correcta de la casa de Dios en nuestras vidas, porque Él nos dio un corazón de carne, donde están asentadas su voluntad y su ley. Y saben que la ley de Dios está bien clara: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el mandamiento: amar a Dios por sobre todas las cosas, en la disposición de que nuestra vida se convierta en el depósito de la vida. Por eso Cristo dice: si guardas mis mandamientos, mi Padre y yo vendremos y haremos morar en ti. Porque debemos de convertirnos en el asiento de la vida, en el asiento de la justicia, en el asiento de la paz, en el asiento de la bienaventuranza para aquellos que nos rodean. Esos son los discípulos de Cristo. Porque de otra manera, hermanos, vivimos en una agonía, en una desesperanza, en una angustia. Vivimos reprobándonos a nosotros mismos. No nos gusta lo que somos, no nos gusta lo que tenemos. Vivimos en un constante repudio de nosotros mismos. Si yo hubiese hecho, si yo hubiese logrado, si yo hubiera aquello, si yo hubiera lo otro, si esto, lo otro, y no pasa nada. Solo amarga nuestros corazones, solo envenena nuestro entendimiento, nuestra comprensión. Y entonces es cuando empezamos a vivir de acuerdo a nuestra propia opinión y empezamos a construir de acuerdo a ello. Escuchen, iglesia. Porque cuando se hace la voluntad de Dios, y vuelvo a Proverbios 3, y voy a terminar, hermanos. Al Proverbios capítulo 3, donde estábamos leyendo, desde el versículo 1. Si me están entendiendo, ¿verdad? Ahora es claro, el propósito y el objetivo de Dios es edificar a sus siervos, a sus discípulos. Amén. Amén. Capítulo 3 de Proverbios, versículo 1 dice: Hijo mío, así dice, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guárdalas en tu corazón, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán, ¿qué dice? Paz. Aquí dice prosperidad, paz. Es prosperidad. Prosperidad. ¿Qué es la prosperidad? Bienestar en la vida de los individuos. Un tener, como dice Corintios, abundancia de todo clase de bien, y aún más para poder extender la mano
con liberalidad para bendecir a otros. De eso está hablando. No se trata de la riqueza y de encumbrarse, no se trata de ser un poderoso hombre o una mujer rica o millonaria en la vida. Se habla de prosperidad, de bienestar, donde no hay necesidad de ningún bien, donde somos plenos, donde somos abundantes. De eso está hablando, donde está saciada nuestra alma y podemos disfrutar del bien de la vida. De eso está hablando. Y sigue diciendo allí que nunca te abandonen el amor. ¿Y qué dice? La verdad. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalo siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de ¿dónde? De tu corazón. Ah, qué maravilloso. ¿Y qué sigue diciendo? Y no. ¿Qué dice? Contarás con el favor. ¿Con qué favor contarás? ¿Y qué dice más? Y tendrás buena fama. Oye, eso es extraordinario. ¿Ustedes se acuerdan de la fama de Jesús? Y su fama crecía. Y su fama crecía. Pero también tenía muchos enemigos. Es muy propio del ser humano, ¿no? Pero ustedes se dan cuenta cuál es la promesa. No te fíes de tu propia opinión, confía en Él. El objetivo, hermanos, no se trata de dar, el objetivo es confiar con todas nuestras fuerzas en Él. Y no damos para recibir, porque nuestro corazón es como el corazón de Dios, y el corazón de Dios es generoso. El corazón de Dios puede dar, porque le dio a la humanidad a su Hijo. Y si nos dio a su Hijo, ¿cómo creen que con Él también no nos entregó todas las cosas? Dios fue tan generoso que dio a su Hijo por nosotros. Entonces esa es la verdad que hay en nosotros. No damos para tratar de recibir, damos porque nuestro corazón es generoso. No hay codicia, no hay avaricia, porque muchas usan la palabra dar para recibir. La prioridad para ellos al dar es porque van a recibir. Y mucha gente se atreve a dar porque sabe que recibe. Y hay muchos que dan para recibir, pero escucha, el corazón de Dios no espera nada, pero todo lo da. Por eso dice que ese es el verdadero amor, aquel que todo lo cree, aquel que todo lo espera, aquel que todo lo sufre, aquel que nunca deja de ser. Porque cuántas veces Dios nos ha dado y de nosotros no ha recibido nada atrás, pero Él sigue dándonos. Escuchen eso, porque es lo que le está hablando a la iglesia hoy. Estamos preparando nuestro corazón para recibir a Jesucristo. Porque yo quiero que Jesucristo diga de nosotros: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reposo de tu Señor. Eso es maravilloso. Y no el día de mañana ustedes están a un lado mío chirriando los dientes: pastor, nos engañaste. Pastor, no nos enseñaste la verdad. Y mira ahora dónde estamos. No estamos en el lugar de la fiesta, no estamos vestidos para la fiesta, no estamos preparados para entrar allá, mas sin embargo ahora estamos en un lloro y crujir de dientes, porque tú por tu egoísmo, por tu vanagloria, por tu soberbia, no nos enseñaste nada. Y ahí vamos a estar chirriando los dientes, pero qué diferente será cuando estemos sentados a las mesas. Gloria a Dios porque le creímos al Señor. Gloria a Dios porque dispusimos nuestro corazón para prepararnos. Gloria a Dios porque dejamos el egoísmo y la soberbia, la codicia, la avaricia, para ser generosos conforme a esa voluntad de Dios. Y la generosidad tiene que ver con su vida en nosotros. Somos plenos en Cristo Jesús. Por eso yo los invito, hermanos, de verdad, a meditar en este día. A meditar con nuestros corazones. La verdad tiene que ser difundida en nuestro corazón y en nuestro entendimiento. Tenemos que entender que no se trata solo de darle algo a Dios. Se trata de entender que se trata de guardarlo aquí en nosotros.
Se trata de entender que Él nos llama para saciar el hambre del hambriento, para saciar la sed del hombre sediento. Que Él nos llama para ir con el amargado de espíritu, con el quebrantado de corazón, para vestirlos de esperanza, para ponerles óleos de alegría, de alabanza, de adoración, en vez del luto, en vez de la tristeza, en vez de la amargura. Usted y yo fuimos convocados por Él en este tiempo para que nuestra vida empiece a ser sal en esta tierra, para que nuestra vida empiece a ser luz y empecemos a hacer bendición a aquellos que nos rodean, para empezar por nosotros mismos. Porque yo no puedo ser luz de la calle y oscuridad en mi casa. Y nosotros hemos usado el refrán: oscuridad en nuestra casa. No, esta es nuestra casa. Y podemos ser luz para mucha gente, pero tenemos oscuridad para nosotros mismos. De eso está hablando la Escritura. De eso nos está enseñando esta mañana. Él quiere revelarnos la verdad para que caminemos en ella. Y todo lo que desea nuestro corazón, muy humanamente, vendrá por añadidura. Aquello que anhelas en tu corazón, aquello que tú deseas que suceda en tu casa, aquello que tú estás buscando que llegue a tu vida, ciertamente vendrá. No tardará cuando tú y yo habremos puesto esa verdad aquí en el corazón, cuando lo hayamos escrito aquí, y nuestros sentimientos, y nuestras emociones, y nuestros anhelos, y nuestros deseos sean en Él. Porque entonces los deseos de nuestro corazón no serán concedidos. Pónganse en pie, por favor. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos permitido compartir esta mañana la palabra con ustedes. ¡Aleluya! Porque Dios es bueno. Pero recuerden esta palabra: nos estamos preparando a los discípulos de Cristo para recibirlo a Él. Y tenemos que recibirlo con caras de alegría, de gozo, de esperanza, de fe, de confianza, con nuestras vidas a la expectativa de que Él viene. Pero que mientras Él viene, nuestras vidas están siendo bendecidas. Porque somos gente de bendición. Porque dice la Escritura: en tu simiente, le dijo Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Y nosotros tenemos la simiente de Abraham, que es Cristo. Por eso es que las naciones del mundo pueden ser bendecidas por usted y por mí, y por muchos que como nosotros tienen la verdad en su corazón. Amado Dios, gracias. Te bendecimos en esta hora, Señor, y te agradecemos en el nombre bendito de Jesucristo por seguirnos instruyendo, enseñando, dándonos el valor correcto de la verdad que está en nuestros corazones, Señor, enseñándonos qué casa se está edificando, qué casa se está artesonando, Señor. Porque tú no buscas los muros que propiamente tú podrías hermosear, pero tú buscas las piedras vivas, aquellas que fueron dispuestas por ti para hacer y edificar tu casa, para construirte a ti, Señor. Pues eso es lo que queremos ser: piedras vivas, talladas por el Espíritu, Señor, hechas a la medida para ser parte del cuerpo de Jesucristo, porque solo tú eres quien puede darnos, Señor, la medida correcta para encajar en el lugar adecuado, para encajar donde tú ya has dispuesto que estemos, Señor, y no movernos de allí. Por eso esta mañana, amado Dios, en el nombre bendito de Jesús, te damos toda la gloria y la honra y la alabanza y la oración, porque tú eres digno de ser alabado y de ser bendecido por todos nosotros. Gracias por esta congregación, Señor, casa de Dios. Quisiésemos, Señor, que como casa de Dios fuésemos un portal de bendición con el cielo, y que cualquiera que entrara por estas puertas, Señor, fuese en gran manera bendecido con el poder de la vida, Señor, con el poder de tu Espíritu, para la gloria y para la alabanza de tu nombre, Señor. Pero estamos aprendiendo. Estamos construyendo y edificándonos, Señor, en la verdad y en la justicia. Y nos estamos vistiendo con vestiduras de justicia, listos para entrar a esa gran fiesta que tú tienes preparada, Señor. Que toda la gloria, que toda la honra, que toda la alabanza, Señor, sean para ti en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Te bendecimos. Amén. Amén. Gloria. Gracias. Y le damos un aplauso.